Hola, bienvenidos al capítulo 15 de Romanos, versículo 14 en adelante, donde encontramos la motivación del apóstol Pablo para escribir esta carta a los romanos. Y aquí vamos a encontrar por qué el apóstol ha hecho tan grande esfuerzo de argumentar por la unidad, de argumentar que Dios es fiel a su pacto, a favor del mundo y de la creación. Y que Dios ha constituido un pueblo, una nueva familia, una nueva humanidad que sea de bendición a todo el mundo. Aquí el apóstol aterriza en él, lo que él está haciendo, en su misión y en su relación con estos hermanos, porque él espera poder irlos a visitar en Roma. La Biblia, el Nuevo Testamento, es una gran historia. No es un conjunto de verdades abstractas. Aquí tenemos gente de carne y hueso, con historias, con fortalezas y debilidades, que están siendo parte del plan de Dios para bendecir este mundo. Tú también eres parte de esa historia. Así que ven, acompáñame a seguir estudiando esta preciosa carta. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es una conclusión. Si usted puede, subráyela, póngale entre paréntesis, lo que usted quiera. Porque el apóstol ya no se refiere a los unos gentiles, a los otros judíos. No, dice, ustedes, mis hermanos, ustedes pueden amonestarse unos a otros. Ustedes pueden ayudarse unos a otros para que caminen en Cristo. Y los afirma. Qué lindo que es, ¿no? En vez de decirles, miren, ustedes son unos inmaduros, sin esperanza. No, todo lo contrario. A pesar de que él sabía que habían tensiones entre ellos, el apóstol les dice, ustedes están llenos de verdad. Ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento. Qué lindo que es esta afirmación del apóstol a estos hermanos. Versículo 15. Ahora sí, miren, va a decir por qué ha escrito esta carta. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol está aquí recordando que les está escribiendo, porque él tiene esta misión de anunciar el evangelio de Dios. Evangelio es un anuncio de rey, de un nuevo rey, de que Jehová Dios es el rey en Cristo. Entonces el apóstol está anunciando, ministrando, sirviendo para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que los gentiles sean parte de esto que dice en Romanos 12:1, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, usando lenguaje de templo, de culto. Esto es para los gentiles también, que ellos también sean este sacrificio vivo a Dios. Entonces el apóstol proclama que Jesucristo es el Rey del universo, con la esperanza de que ellos pueden ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios es poderoso para hacer que no solo aquel pueblo elegido, descendiente de Abraham, étnicamente judío, sino que los gentiles también sean
transformados por el poder del Espíritu Santo y sean esta ofrenda agradable a Dios. Pónganse en los zapatos de los oyentes del primer siglo y verán que lo que acaba de decir el apóstol Pablo es contundente. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol está diciendo que él ha proclamado el Evangelio en todas estas regiones, y está diciendo, hablo de lo que yo he hecho, porque el apóstol no niega que hay otros apóstoles, hay otros evangelistas, hay otros que están llevando el mensaje, no es solo él. Pero él lo está haciendo, y lo está haciendo con señales y prodigios. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé, habla pues el apóstol Pablo, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol está siendo muy delicado aquí. Él está diciendo, yo he ido a proclamar el evangelio donde no ha habido otros, ¿no? Que lo hayan predicado. Él está abriendo camino, brecha. Versículo 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces el apóstol hace referencia a Isaías 52:15 de que él está haciendo esto para que los que no habían oído, los que no tenían un trasfondo judío, que no conocían de los profetas, que no conocían del Dios de Israel, puedan escuchar el mensaje. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces el apóstol ha querido ir a Roma hace rato, pero ha estado llevando el mensaje a otros territorios. Versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, a los hermanos en Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Miren, hasta aquí la base misionera del apóstol Pablo había sido la iglesia en Antioquía. Revise usted en su concordancia, Antioquía, ahí fueron enviados el apóstol Pablo, Silas, Bernabé, en fin, de ahí salieron en la misión a los gentiles. Y ahora el apóstol quiere que su nueva base misionera sea Roma. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Esta base misionera tiene que ser una base de hermanos que están unidos, que están orando por él y que posiblemente lo apoyan de otras maneras. Él va a necesitar ayuda y quiere que su base misionera en esta misión que espera llegar hasta España, España era como el final del mundo conocido. Y allí él quería anunciar a este nuevo rey, a este nuevo emperador, que no es César, sino Jesucristo. El apóstol también trata aquí otro temita en el versículo 25. Y es que antes de ir a Roma, el apóstol va a Jerusalén. Va a Jerusalén a llevar una ofrenda, una colecta, que él ha recogido o ha dispuesto que se recoja entre las iglesias gentiles para ayudar a los hermanos judíos en Jerusalén, donde empezó la iglesia cristiana. Entonces él dice en el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya, estamos hablando de una zona griega, gentil, donde ellos en su corazón deciden hacer una ofrenda. Los hermanos, la iglesia primitiva en Jerusalén, si usted recuerda, en Hechos, capítulo 2, 3,
cuando fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron su comunidad, la iglesia primitiva, las personas vendían todas sus propiedades, las compartían de manera muy generosa. Y luego vino una hambruna. Y entonces estos hermanos que finalmente entregaron todo lo que tenían, realmente vivieron la escasez. Se empobrecieron todos y les golpeó feo la hambruna. Versículo 27. A estos hermanos en Macedonia y en Acaya les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí? Esto es paralelo a lo que enseña 1 Corintios 9, 11. El evangelio vino desde Jerusalén. Jesucristo fue crucificado ahí estaban los primeros apóstoles, los discípulos. Entonces los gentiles son deudores a los judíos, cristianos, en Jerusalén, de donde vino el mensaje, el evangelio. Entonces ellos deciden ahora participarles de sus bienes materiales. Recibieron los bienes espirituales, recibieron el mensaje, los misioneros, los discipuladores, los apóstoles. Versículo 28. Entonces el apóstol dice, ¿no? Cuando yo ya haya entregado la ofrenda, 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Sí, esto es bastante claro. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. De Jerusalén el apóstol va a ir a Roma, después de entregar la ofrenda, y va a traer mucha bendición, es lo que les dice a los hermanos. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, esto es, a los hermanos en Roma, gentiles y judíos, que el apóstol espera que estén unidos, los ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Llevar una colecta de dinero por vía terrestre a pie era muy peligroso. Había muchos salteadores en los caminos. Entonces el apóstol, que además no iba solo, sabía que iba a enfrentar muchos riesgos, muchos peligros, él y sus acompañantes. Para llevar esto les podían asaltar. Entonces pide oración. Pero habían otros problemas adicionales. Y esto lo sabemos por Gálatas, que habían hermanos cristianos, judíos, que querían que los gentiles se hagan judíos en cuanto a las costumbres de la circuncisión, las comidas, etc. Entonces a esos judaizantes es a los que el apóstol llama los rebeldes que están en Judea. Y a veces esta oposición a veces se ponía violenta. Si usted lee varios capítulos en Hechos, muchas veces los judíos fueron violentos con el apóstol Pablo. O sea, no faltaron las piedras, ¿no? Y había otro problema más. Quizás los hermanos en Jerusalén no iban a recibir la ofrenda, aunque estén pasando hambre. Capaz que podían decir, no, este dinero viene de gentiles, que capaz que adoran a los ídolos y que son inmundos, aunque sean cristianos. Y capaz no iban a aceptar la ofrenda. Todo eso lo tenía el apóstol por delante. Entonces les pide que oren para que ellos puedan recibir esa ofrenda. Mis queridos hermanos, no hay registro de si esta ofrenda llegó a Jerusalén.
No lo sabemos. No sabemos si la ofrenda fue aceptada o no fue aceptada. En el Nuevo Testamento eso no se dice. Solo sabemos las intenciones del apóstol Pablo y todo el esfuerzo que él hace para recolectar esta ofrenda, porque para el apóstol la ofrenda, y esto lo describe más en Corintios, en 1 Corintios, era una manera práctica de vivir que el pueblo de Dios es uno. Porque los unos ayudaban o iban a ayudar con esta colecta a sus hermanos en Jerusalén, como un solo pueblo. Entonces la ofrenda era importante en lo material, pero también tenía un gran valor simbólico. Era una forma de unir al pueblo cristiano de trasfondo gentil y al pueblo cristiano judío en Jerusalén. ¿Qué les parece? Estas tensiones eran muy reales en el primer siglo. Y yo les invito a que primero demos gracias a Dios por sus planes de unidad. Nuestro Dios es santo, amor, es un Dios que integra, que incluye. Y la iglesia cristiana tenemos que vivir esto. Nuestra historia está llena de buenos testimonios y malos testimonios alrededor de este tema. Pero esta palabra que tenemos aquí tiene que impulsarnos a ser un pueblo misericordioso, porque nuestro Padre es misericordioso. Aprendamos de la historia. Y yo termino, cuando leo esto, mi corazón se eleva con esperanza. En medio de un mundo que sufre dividido, quebrado, veo que nuestro Dios es uno, es justo, es santo y ama a todos sus hijos por igual. Acompáñame, todavía nos falta un capítulo más que es muy, muy lindo y lleno de sorpresas. Te espero.